Esta pregunta está escrita de la siguiente manera: ¿a qué se refiere Mateo 7, 22 y 23? ¿Por qué estas personas serán rechazadas que creyeron en Jesús? ¿Por qué se les dice hacedores de maldad si todos aquellos que creen en Jesús tienen salvación? Vamos a dar lectura a Mateo 7, 22 y 23 para contestar esta pregunta. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Aquí tenemos que recordar algo muy importante. El cristiano no es conocido por las obras, los talentos o por los dones, porque los mormones hablan lenguas, hay tribus indígenas que hacen milagros, hay faquires en la India que han hecho milagros a través del poder de Satanás. Entonces, el hecho que una persona manifieste poderes o talentos sobrenaturales no significa necesariamente que sea cristiano, porque el cristiano es conocido por el fruto del Espíritu, no por los dones, sino por el fruto. Dice Gálatas 5, 22 y 23 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, dominio propio, paciencia, etcétera, etcétera. Entonces es importante que entendamos esto. Aquí dice la Biblia que muchos le van a decir a Cristo: echamos demonios. Judas está contado entre los que echaron demonios. Y dice la Biblia: y en tu nombre hicimos milagros. O sea, estas personas hicieron milagros realmente sobrenaturales. Pero ¿qué dice la Biblia en Juan 2, versículos 23 y 24? Muchos creyeron en él, viendo las cosas que Jesús hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos. Y tenemos que entender qué significa creer. Creer significa, recuerda esto, confiar. Te voy a contar una historia para que puedas relacionarla. Estaba un hombre en las cataratas del Niágara, hasta arriba, en un barril. Y toda la gente estaba observando y él comenzó a desafiar diciendo estas palabras: ¿quién se quiere meter? ¿Quién cree que voy a aventarme en el barril a las cataratas del Niágara? Y todos levantaron la mano. No, yo sí creo que te vas a meter en el barril. E hizo la segunda pregunta: ¿quién se viene conmigo? ¿Quién se mete conmigo al barril? Y ya nadie levantó la mano. Entonces todos creían intelectualmente, pero no confiaban realmente. Si realmente creían que se iba a aventar, ¿por qué no se metían al barril con él? Porque realmente su creencia era intelectual. Entonces tenemos que entender que creer no significa simplemente yo realmente creo en Jesús, porque Santiago 2 dice: los demonios creen y el diablo no es ateo. El demonio cree en Dios. Los primeros que reconocieron a Cristo fueron los demonios. Entonces, cuando hablamos de creer, estamos hablando de confiar. No hablo de crees en Cristo y pues sí, yo creo, es una verdad histórica. ¿Crees en el rey Juan Carlos de España? Sí, claro que creo en él, pues está en los periódicos, en las revistas de los sociales, pero tú sabes lo que el rey Juan Carlos desayuna, cómo se comporta, cómo duerme, qué relación tiene con su esposa. No, eso no, porque para eso necesito tener una comunicación o una relación íntima con él. Entonces, así es con Cristo. Creo que nació y creo que fue la Virgen María, pero para conocerlo íntimamente tienes que vivir con él. Tienes que tener comunión diaria con él a través de las Sagradas Escrituras. Así que es importante que podamos recordar que creer puede ser una creencia intelectual nada más, pero no significa que tú confíes en él. Y lo dice Cristo aquí claramente en el versículo 23. Él mismo nos da la clave. ¿Por qué les dice que hacedores de maldad? Porque nunca los conoció. Dice 1 Timoteo capítulo 5, y Dios conoce a los que son suyos. Cualquiera que hubiera visto a Judas con los 12 apóstoles hubiera dicho: no, Judas es cristiano. Desayunó con Jesús, comió con Jesús, cenó con Jesús y viajó con Jesús. Pero en su corazón, Judas nunca confió que él realmente
pagaba en la cruz por sus pecados. Por eso las monedas de plata que le entregaron los sacerdotes, las aventó al suelo y las tiró. ¿Por qué? Porque él aparentemente tuvo un remordimiento, pero no arrepentimiento. El remordimiento es sentirte mal. Bueno, sí, me siento mal, he hecho esto y aquello, pero si tú no te vuelves a Dios después de arrepentirte, de nada te sirve tu remordimiento. La persona que se arrepiente, como Pedro, que negó a Cristo, cometió alta traición. Pedro contra Jesús lloró amargamente y se volvió a Jesús. Y Judas no, fue y se quitó la vida, porque creyó intelectualmente, pero nunca confió, porque si hubiera confiado, nunca se hubiera quitado la vida. Hubiera creído que Jesús hubiera perdonado sus pecados. Qué importante es que conozcamos la Biblia para hacer diferencia entre los que dicen creer y los que dicen confío en que Él es el Hijo de Dios.